tal? ¿Cómo están? Otro programa de ideas. Esta vez el invitado es Jerónimo Bustelo. Él es abogado y escritor. No está aquí por ser pariente y por compartir el apellido, está aquí porque escribió este libro, no sé si se va a ver bien ahí, pero es Peregrino Errante, un viaje hacia el corazón de Irán. Jerónimo tomó la decisión de hacer un viaje por Medio Oriente, a dedo, llegó a Irán y a otros lugares más, y bueno, es muy divertido el libro, muy entretenido, no lo digo porque él tenga que ver conmigo, pero la verdad que está bueno, de hecho agotó la primera edición, así que bueno, acá está para que nos cuente cómo fue todo. ¿Cómo estás? Hola Gastón, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un honor poder estar acá en tu programa y nada, gracias por abrir el espacio a discutir también un poco sobre la vida de lo que sucede adentro de Irán, saliendo un poco de lo que se dice en los diarios, en las declaraciones y No, demás. está bien, esa es la idea. Bueno, contanos de, bueno, vos lo explicás en el libro, pero bueno, no, para no spoilear tanto, pero sí, bueno, ¿qué te lleva a vos a viajar a esta parte del mundo que, bueno, la gente le escapa en general el turismo? Bueno, un poco la historia que está, como dijiste, relatada ahí en el libro, resumidamente. La idea de llegar a Irán fue un poco casualidad. Yo tenía un viaje planeado con mi pareja, pues íbamos a hacer otra ruta. Teníamos el sueño de hacer la ruta transiberiana hasta Mongolia. Compramos los pasajes de avión, íbamos a ir también en este viaje un poco a dedo, un poco en tren. Llegó la pandemia, nos cancelaron los vuelos, perdimos los tickets porque la aerolínea no se hicieron cargo. Nos encerramos como todos y yo, bueno, a mí me gusta leer mucho, entonces me refugié en la lectura en el tiempo de aburrimiento y me empecé a encontrar con algunas lecturas relacionadas con Medio Oriente, algunos personajes occidentales como Alejandro Magno, Marco Polo, que, bueno, luego en el viaje fue como un cierre porque tuve algunas experiencias relacionadas a estos personajes que me llevaron al principio donde nació todo en las lecturas. Y me empecé a encontrar con características de esas regiones, tradiciones, experiencias que contaban desde la historia de Alejandro Magno, la religión, las creencias, lo que vio Marco Polo y se describe en su libro, y después lo que decían los viajeros del siglo XXI, el siglo XX, contemporáneos, que habían estado hacía, no sé, 5 años, 10 años antes que ese momento en el que estaba leyendo. Y encontré muchas similitudes y me empezó a llamar la atención, ¿por qué uno que cuenta hace 2000 años, otro 600 años y otro 10 años, hay cosas en común? Entonces me empezó a llamar la atención, me empecé a entrar un poco en la historia del Imperio Persa, de esos territorios, del Kurdistán, del Imperio Otomano y demás, y dije, bueno, quiero ir ahí a verlo con mis propios ojos porque veía diferencias sobre todo con lo que se planteaba o la imagen que yo tenía de esa región. Obviamente creada por las películas que vemos de Hollywood, las noticias, sobre todo hoy en día que estamos recibiendo un bombardeo de información y de titulares y de declaraciones de funcionarios. Yo veía muchas contradicciones entre esos titulares, esa caracterización de ese pueblo o esa gente y lo que decía gente que había estado allá adentro. Entonces dije, bueno, quiero ver con mis propios ojos qué es lo que hay ahí. Y así surgió la idea, lo armé y me largué. Muy bien. Bueno, no es el primero que haces así, o sea, a dedo, ¿no? O sea, No, he hecho varios viajes, sobre todo Latinoamérica, a dedo. Me gusta viajar a dedo. Empecé de joven, por una cuestión primero económica, siempre es más barato y uno recorre más lugares viajando a dedo, estando con la gente y demás, pero sobre todo porque es la forma también de contactarse con los locales. Cuando uno hace dedo, siempre quien lo levanta no es un turista o alguien que está viajando de un lado al otro. El 95% de las veces es o una persona que trabaja en el transporte, un camionero, o un local que va de un pueblito a otro. Entonces siempre son viajes cortitos, de bien local, y siempre uno termina adentrándose o en la vida, o en la familia, o en las casas. Entonces de esa forma de viajar, yo dije, bueno, este viaje también quiero viajarlo de esta manera. Obviamente hubieron tramos que lo hice en micro, en bus, otras veces a dedo. Iba mechando porque la idea del viaje también era yo tener la energía para mantener este vínculo con la gente. Entonces si no me sentía con la energía que requería, me tomaba un micro, no era un ortodoxo del dedo. Claro. Sí, porque veo ahí, bueno, el día ese que vos contás, bueno, no me acuerdo bien dónde ni cómo, pero cuando volvés de la playa, o sea, es tan intensa la gente, o sea, todos los que te veían, pum, a la casa de dos, la familia,
cada uno hacía todo eso. Sí, algo que es indescriptible es la hospitalidad y la amabilidad del pueblo iraní y del pueblo kurdo y bueno, de las distintas comunidades, pero englobando a todos en Irán Sí, y en el pueblo persa, porque allá marcan las diferencias. Yo soy iraní, yo soy kurdo, yo soy persa. Es la hospitalidad y la amabilidad, es increíble y es agobiante muchas veces, claro, eso lo veo como... porque sobre todo en el pueblo, en las regiones kurdas, tanto de Turquía, pero sobre todo en Irán, llega a un extremo que es cansador, pero al mismo tiempo no deja a uno de sorprenderse, porque yo salí a hacer dedo, nunca esperé por reloj más de 4 minutos, y cuando fue que esperé más fue porque no pasaban vehículos, pero yo me ponía el cronómetro y no llegaba a los 5 minutos que ya estaba arriba de un vehículo. Y me subí a un vehículo y me terminaban invitando a la casa, a comer con la familia, a tomar el té, lo mismo caminando por la calle, me iba a algún restaurante a tomar el té a algún lado y terminaba hablando con alguien y terminaba en su casa porque tienen es tradicional recibir al viajero, llevarlo a la casa, darle todo lo que tienen, porque estuve en casas de distintos niveles económicos, de gente muy bien posicionada económicamente hasta de que no tenía absolutamente nada. Igual me acogieron, me invitaron, me dieron té, me dieron un lugar para dormir, siempre en alfombras. Entonces sí, lo que estaba escrito ahí es real y la realidad es mayor. Yo no creo haber podido poder plasmar la realidad en el libro. Claro, porque bueno, debe ser medio inmanejable, bueno, o sea, la planificación, cómo haces si no sabes en dónde terminás. O sea, Claro. Yo justamente fui sin planificación. De hecho, mi idea era estar más tiempo en Irán, porque uno podía en ese momento extender la visa hasta 2 veces más, pero yo le calculé un poco mal al tiempo a la época y me agarró el verano y muchas regiones que tenía marcadas en el mapa que quería visitar hacían 50 grados de calor, llegaban a máxima de 52, 46 y me empezó a pasar en una parte del viaje, sobre todo ya yendo al sur, en Shiraz, en toda esa región, que me tenía que levantar temprano para poder caminar, recorrer un poco durante la mañana. Al mediodía ya nos teníamos que guardar por el sol, quema el sol, y hasta las 6, 7 de la tarde no volver a salir. Entonces el viaje se empezó a tornar un poco difícil y monótono, y en esto de estar en casas todo el tiempo, que requiere una energía y es cansador, empecé a cambiar un poco el rumbo y me tuve que ir antes de tiempo, con la promesa de algún día poder volver a ver esos lugares tan increíbles, con tanta historia, porque es una región que tiene más de 2000 años de antigüedad, entonces a donde uno va encuentra historia, pedazos de historia en todos lados. seguro. Bueno, ¿cómo describiría a la gente, más allá de esto que has marcado de su hospitalidad, generosidad, la gente de Irán que ahora, bueno, está con una guerra encima fuerte? Bueno, la primera palabra es lo que acabo de mencionar, es esa hospitalidad, esa amabilidad, pero también era interesante voy a generalizar un poco, no me gusta generalizar, pero el pueblo iraní o la gente de Irán es muy culta también, conocen mucho su historia, conocen mucho sus próceres, sus líderes antiguos, la historia de sus creencias, de su religión. Hay una religión que es interesante, que se llama el zoroastrismo, que nace en Irán, es la religión monoteísta más antigua del mundo, y de esa religión, los principios de esa religión son tomados después por el judaísmo, por el catolicismo, por el islam, y ellos son totalmente conscientes de eso, y por ahí me pasaba de leer al profeta Zaratustra, que de ahí viene, Zaratustra viene del zoroastrismo, las enseñanzas o los planteos que se hace, porque esa religión es la que plantea el dualismo por primera vez entre el bien y el mal, que después, bueno, es tomado por las 3 religiones monoteístas más masivas del mundo. Repetir frases de las enseñanzas del zoroastrismo como si fueran enseñanzas del islam, y en realidad ellos me decían, bueno, es que lo que nosotros creemos, lo que nuestras creencias vienen desde ese momento de la historia. Y además de eso, de la cultura y demás, sobre todo con el arte. Pasaba muchas veces, el iraní tiene muy presente a sus poetas, por ejemplo, a Sadí, a Hafez. En muchas conversaciones me pasó a mí personalmente estar hablando y que me reciten, se pongan a recitar poesía o a recitar algunos fragmentos de sus grandes poetas, que en su época ellos recitaban. Si uno lee la poesía, habla de la libertad, del vino, de las mujeres. Y particularmente fui una vez, por ejemplo, a Shiraz, a la tumba de Hafez,
está ahí contado en el libro, y algo sorprendente era cómo estaban todas las personas, sobre todo muchas mujeres, esa noche que fui yo particularmente, rodeando la tumba de Hafez y leyendo su poesía, algunas en voz alta, algunas la leían en grupos. Entonces daba esa pauta también de cómo a través del arte y la cultura se manifestaban también los descontentos también que hay en Irán, porque Irán tiene muchas contradicciones, obviamente, como todas las sociedades y todos los países. Sí. ¿Cómo es un día en Irán, un día promedio? En función de, bueno, lo que sucede ahí, básicamente también con el tema religioso. Igual que acá. La gente se levanta a trabajar, depende obviamente de los trabajos, la situación económica, pero no en el día a día, en las dinámicas, no vi muchas diferencias. Y de hecho, el ámbito social, por ejemplo, en Irán yo me sentí mucho en casa, y una gran pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿qué es lo más diferente que viste? ¿Qué es lo que más te contrastó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? A mí lo que me pasaba en Irán día a día, y algo creo que digo también en el libro, no es tanto las diferencias, no era uy, qué diferente esto, uy, qué contrastante esto, sino que lo que me llamaba la atención era cuántas similitudes tenía yo con ellos. Todo lo que compartíamos, la forma de vivir, los sueños que tenían, los proyectos de los jóvenes, las preocupaciones de la gente grande. No me sentía alejado o en un lugar totalmente diferente, sino todo lo contrario. Sentía que éramos iguales, y me llevaba también a poner en cuestión también toda esta idea y estos prejuicios y esta imagen que venimos de Irán, los iraníes. Y yo estaba ahí caminando día a día, estando con la gente, y me sentía uno más. Me hacían sentir también uno más. Claro. Entonces es difícil a veces responder esa pregunta, bueno, ¿qué te llamaba la atención? Y me llamaba la atención que fuéramos tan parecidos, obviamente. Diferentes vestimentas, idioma, comidas, música, pero en la esencia humana éramos lo mismo, somos lo mismo. Bien, y tu balance después como experiencia de vida, digo, más allá de los lugares de Irán y de todo, a nivel personal, ¿qué te dejó este viaje? Buena pregunta. Me dejó muchas cosas. Sobre todo, creo que lo que me dejó más calado es aprender a detenerse, a antes de juzgar o de dar una sentencia, detenerse un ratito a pensar y decir, bueno, es así lo que yo creo, esta imagen que tengo, no solamente en la cuestión política o histórica o entre sociedades, hasta con un amigo, una persona que conozco, uno siempre está lleno de prejuicios, y yo creo que Irán me llevó a decir, che, yo tengo esta idea de esta persona, de esta sociedad, de este país. Bueno, ¿por qué tengo esta idea? ¿Es real? ¿No es real? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Es una conclusión mía o la vengo yo consumiendo de algún tipo de medio, red social, enseñanza? Entonces yo creo que un poco lo que me enseñó es a parar un poco la pelota, pensar y antes de dar una conclusión sobre algo, pensarlo un poquito más desde un plano un poco más frío y tomando un poco otros elementos. Y también el tema del idioma, de la dificultad de comunicación, donde muchas veces no podíamos ni siquiera hablar, sino simplemente eran miradas, gestos, silencios. Me enseñó que también a veces hablamos demasiado y que las palabras muchas veces sobran, porque me compartí con tanta gente y con tantas familias que a veces no podíamos emitir ni una sola palabra porque yo usaba el inglés o el traductor del teléfono, pero a veces tampoco se podía utilizar esas herramientas porque estuve en familias analfabetas, por ejemplo, y pasaba días con ellos y compartíamos y nos comunicábamos y no usábamos palabras, pero compartíamos desde otro punto de vista, de otros planos, que también me enseñaron un poco a encontrar esos espacios que no hay que rellenarlos por ahí con palabras que a veces son más vacías y el silencio puede decir otras cosas. Está bien, bueno, importante. Bueno, me contabas recién que habías estado en contacto con la gente que conociste de Irán. Sí, yo siempre quedé en contacto pues, con muchos hombres, mujeres de allá. Nos vamos mandando mensajes, preguntándonos de nuestras vidas. Yo cada vez que sucede algo les consulto a ver y que me den información. Particularmente desde que empezaron los bombardeos y todo este conflicto,
Es real que se cortaron las comunicaciones, hubieron varios días, diría casi una semana, que no llegaban ni siquiera mis mensajes. Me comunicaba por WhatsApp o Instagram, que son dos plataformas que están bloqueadas allá en Irán y que para vos acceder tenés que usar un VPN. Entonces no les llegaba, después les llegó y solamente 2 amigos me contestaron. Uno de Shiraz me dijo que estaban bien, él, su familia, y que fue un mensaje cortito, y que no sabían qué iba a pasar, que había mucha incertidumbre ahí, por lo menos en su círculo cercano. Y otro chico del Kurdistán, con el que también tuve muchas experiencias que están contadas también en el libro, y me dijo también que él y su familia estaban muy bien, pero estaba él un poco avergonzado porque él lee mucho también qué es lo que se dice en los otros países, lee muchas noticias, y me decía que le generaba mucha vergüenza ver las noticias que decían que Irán había bombardeado muchos otros países, y como que me recalcó: nosotros no somos esto, me avergüenza un poco las noticias, pero estamos bien, no sabemos qué va a pasar, y bueno, hay que tener tiempo y paciencia, algo así me escribió. Pero fueron las únicas 2 comunicaciones que pude tener hasta el día de hoy. Bien. Bueno, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro lo pueden conseguir, o me escriben por Instagram en Jero Bustelo o Peregrino Errante, ahí sale. Si no, están las librerías en García Santos, en Lúditas, en la librería de los Confines, y en la Víctor da Curcio, ahí también hay libros. Y si no, también a Estornino Ediciones, que es la editorial, si se comunican con ellos también pueden conseguir ahí, acceder al libro. Bien, ¿querés agregar algo más? No, muchas gracias realmente por el espacio, por dar estos debates y abrir también a salir un poco lo que dije al principio de estas sentencias que vemos en los diarios y que uno es lo que ve. No tenemos por qué también saber qué es lo que sucede ahí o cómo es la gente ahí, pero está bueno saber que atrás de cada título, de cada declaración o de cada manifestación de funcionarios o videos que vemos hay humanos. Entonces me parece importante humanizar un poco estos conflictos, que no es solamente una discusión política, económica, sino que atrás de todo esto hay humanos que sufren, que les afecta día a día en la vida, y bueno, tenerlo en cuenta por lo menos al momento de debatir. Bien, bueno, muy amable Jerónimo en venir, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, cerramos y será hasta la semana que viene con otro invitado en Ideas.